3. Principios tántricos subyacentes en las meditaciones sensoriales y del cuerpo. No dualidad. Advaita. Todas estas técnicas buscan trascender la dualidad, cuerpo/alma, materia/mente, externo/interno, para experimentar la unidad. La materia y la mente son vistas como manifestaciones de una tercera realidad desconocida. Al penetrar profundamente en la materia, cuerpo o la mente, se puede acceder a esta realidad. Disolución del ego. La inmersión total en una experiencia sensorial o la desidentificación del cuerpo conduce a la disolución del ego. Al volverse la caricia, el sabor o la luz, o al reconocer que el cuerpo no es el yo, el ego, que se alimenta de la separación, desaparece. El aquí y ahora. Las meditaciones sensoriales anclan la atención en el momento presente, liberando la mente del pasado y el futuro, que son ilusorios. Conciencia y alerta. La clave para todas estas técnicas es la conciencia y la alerta total. No se trata de un acto mecánico, sino de llevar una profunda comprensión y atención a la experiencia. La pureza tántrica es la alerta. La imaginación como herramienta real. La visualización y la imaginación no son meras fantasías. Son herramientas potentes para cambiar la percepción y la realidad interna, ya que el Tantra afirma que todo está hecho de partículas de luz o energía. 4. Advertencias y desafíos. Insensibilidad corporal. La sociedad moderna ha insensibilizado el cuerpo, lo que dificulta algunas técnicas que requieren una alta sensibilidad. Miedo y represión. El miedo, a la oscuridad, a la muerte, a lo desconocido, y la represión, sexual, son barreras que deben ser enfrentadas con conciencia antes de que las técnicas puedan funcionar plenamente. La mente engañosa. La mente tiende a la dualidad y puede convertir las técnicas en meros conceptos, o buscar resultados especiales para el ego, perdiendo la esencia de la experiencia. No es desenfreno. El Tantra no promueve el desenfreno, sino la conciencia y la aceptación. No es una justificación para la licencia, sino un camino para la trascendencia. En conclusión, las meditaciones sensoriales y del cuerpo son el corazón práctico del Vijnana Tantra. A través de la aceptación radical, la conciencia plena y la inmersión total en las experiencias físicas y sensoriales, estas técnicas de Shiva buscan disolver las divisiones de la mente y el ego, permitiendo al individuo experimentar su verdadera naturaleza como conciencia pura, unidad con la existencia y éxtasis no dual. En el vasto universo de los conceptos clave del Tantra, tal como se presentan en el Libro de los Secretos, Vijnana Tantra, de Osho, las meditaciones de atención y conciencia son el núcleo fundamental y la meta suprema de esta ciencia de la transformación interior. El Tantra no solo busca cultivar estos estados, sino llevar al individuo más allá de la conciencia ordinaria hacia una experiencia de unidad y liberación. A continuación, se discute lo que las fuentes dicen sobre la atención y la conciencia. 1. Definición y naturaleza de la conciencia y la alerta. Más allá de la conciencia ordinaria, el título mismo, Vijnana Tantra, se traduce como técnicas para ir más allá de la conciencia. Vijnan significa conciencia, mientras que Vairava se refiere a un estado que está más allá de la conciencia. Este es el objetivo final, trascender la conciencia dualista. Conciencia pura y sin pensamientos. La meditación se define como un estado interno en el que todas las creencias, las doctrinas y las respuestas prefabricadas han desaparecido, dejando solo la conciencia pura y libre de pensamientos. Es una conciencia sin pensamientos, un estado de no mente. Sensibilidad y alerta total. La sensibilidad es sinónimo de conciencia o alerta total. La pureza, para el Tantra, no es moralidad, sino la alerta o la conciencia total, siendo la inconsciencia la única impureza. El cuarto estado,
Turiya. La vida de la mente humana se divide en vigilia, sueño y dormir. La conciencia pura es lo cuarto, Turiya, un estado sin nombre, simple, pero totalmente consciente y dichoso, una noche de luna llena, iluminada por la luz de la luna. Atención y ser, la atención es tu ser. Es la enseñanza básica de todos los iluminados. 2. El propósito de las técnicas, despertar y elevar la conciencia. Todas las 112 técnicas de Shiva están diseñadas para cultivar y expandir la conciencia. Transformar la mente. Su objetivo es limpiar la mente, de trascender la mente, ayudando a que la alerta crezca más, para ayudarla a que se vuelva más intensa. Se busca pasar de un estado mental no alerta, el mundo, a un estado mental alerta, el nirvana. Crecimiento sobrenatural. La conciencia no es un crecimiento natural pasivo, requiere un esfuerzo consciente porque solo crece mediante la conciencia. Es un salto vertical en la evolución humana. Hacer es saber. La conciencia se alcanza mediante la experiencia directa y la práctica, no la acumulación de conocimiento intelectual. Hacer es saber es un principio fundamental. 3. Contrastes con otros estados mentales. El Tantra establece distinciones claras para entender la verdadera naturaleza de la conciencia. Conciencia vs inconsciencia. El hombre vive dormido, profundamente dormido. El Tantra se ocupa de cómo ir más allá de la inconsciencia, como ser consciente. Conciencia vs pensamiento /diagonalmente. La mente es una barrera para la comprensión. Solo piensas cuando no puedes ver. La meditación es no mente, un estado sin pensamiento, donde la conciencia pura puede percibir la realidad directamente. Conciencia vs concentración. La concentración es tensa y enfocada, no puede mantenerse 24 horas. La meditación es conciencia con atención, una atención relajada, abierta y vulnerable. Conciencia vs moralidad. El Tantra es amoral porque su interés no es la moralidad, que es un síntoma de estar dormido, sino la transformación del dormir en alerta. 4. Técnicas específicas de meditación para la atención y conciencia. Las fuentes describen diversas técnicas, sutras de Shiva, para cultivar la atención y la conciencia. Meditaciones sobre la respiración. Observar la pausa entre dos respiraciones. Prestar atención al instante de quietud después de la inspiración y antes de la expiración, o viceversa. Esta técnica es un secreto atómico que fue usada por Buda para la iluminación. Observar el punto de cambio, centrarse en el momento en que la respiración gira de un sentido a otro, lo que ayuda a experimentar la conciencia como algo distinto de la respiración. Centramiento y observación. Centrar la atención en el tercer ojo, Sivanetra. Enfocar la atención entre las cejas, glándula pineal, abre el tercer ojo de Shiva, permitiendo al individuo ver los pensamientos corriendo ante ti como un testigo, y volverse un observador desapegado. Recuerdo de uno mismo. Yo soy estar consciente de la propia existencia o del yo soy mientras se realiza cualquier actividad, comer, andar, escuchar. El objetivo es ser consciente simultáneamente del que conoce y de lo conocido para devenir el tercero o el testigo. Hazlo totalmente. La práctica zen de hacer lo que quieras, pero hazlo totalmente. Implica estar enteramente en algo, en cualquier cosa sin división mental. La escucha se vuelve meditación cuando solo hay la escucha y no queda nadie que escucha. Conciencia en el inicio del deseo. Cuando surge un deseo, observarlo con toda tu conciencia en su comienzo mismo, sin luchar contra él. Esta mirada ardiente quema la semilla del deseo y libera una inmensa energía. Observa tus estados de ánimo, no proyectar emociones como el odio o el amor en otras personas,
sino reconocerse como la fuente y usarlas como un sendero para profundizar en uno mismo. No elijas, permanece en el medio, la técnica de Buda, Majjhima Nikaya, de permanecer en el medio entre los opuestos, amor/odio, amigo/extraño, sin identificarse con ninguno de los extremos. Siente, no pienses. Priorizar el sentir sobre el pensar. Cerrar los ojos y sentir el pensamiento o las sensaciones internas, sin verbalizar, para profundizar en ellas. En estado de vigilia, durmiendo, soñando, conócete como luz, una técnica para visualizarse como rayos de luz y llevar esa conciencia luminosa a los estados de vigilia, sueño y dormir, para trascenderlos y alcanzar el cuarto estado. Tócate los ojos ligeramente. Un suave toque en los ojos como una pluma puede detener los pensamientos y generar una sensación de euforia y relajación, revitalizando los ojos. Sé consciente de los momentos de no pensamiento. Estas técnicas buscan los intervalos donde la mente está en silencio, donde la conciencia se vuelve pura. 5. Beneficios y resultados de la conciencia y alerta. La práctica persistente de estas técnicas conduce a disolución del ego. La conciencia hace que el ego, el falso yo y la raíz de todo sufrimiento, desaparezca. La alerta absorbe la energía que se convertiría en ira u otras emociones, impidiendo que el ego se fortalezca. No dualidad. La trascendencia de la dualidad, inconsciente/consciente, cuerpo/mente, y la experiencia de la unidad con la existencia. Vivir en el aquí y ahora. Las técnicas están diseñadas para liberar la mente del pasado y el futuro, anclando al individuo en el presente. Estar aquí y ahora es la verdad, y estar aquí y ahora es la libertad, y estar aquí y ahora es el nirvana. Paz, dicha y libertad. La conciencia total trae una profunda dicha, paz, silencio y éxtasis. La meditación es la libertad más profunda posible. Autorrealización. La meditación no crea un Buda, sino que ayuda a tomar conciencia de tu budidad inherente. Transformación de la energía. La energía es neutra. La conciencia permite que la misma energía que podría volverse ira o sexo se transforme en alerta, amor o compasión. Control del destino. Ser alerta y consciente empodera al individuo, permitiéndole tomar las riendas de su propio destino y no ser una víctima. 6. Desafíos y obstáculos. A pesar de la simplicidad de las técnicas, su práctica conlleva desafíos. Simplicidad vs ego. Las técnicas son tan simples que el ego a menudo las subestima, buscando algo difícil, muy arduo para sentirse significativo. La mente engañosa. La mente es tramposa, la cosa más astuta que existe. Puede convertir el no buscar en un nuevo deseo, o generar ilusiones de progreso espiritual sin una transformación real. Miedo a la meditación. La meditación es una muerte más grande, una cirugía más profunda que la muerte misma. El miedo a esta muerte del ego y de la identidad impide que muchos practiquen. Condicionamiento social. La mente moderna está repleta de distinciones y condicionamientos que dificultan la aceptación total y la visión no dual. La no técnica. Aunque la no técnica, como la de Krishnamurti o el Zen, es una técnica válida para personas muy avanzadas, a menudo es malinterpretada por aquellos que sí necesitan métodos concretos. Necesidad de catarsis. El hombre moderno está tan cargado de estrés, represiones y artificialidad que necesita un proceso de limpieza profunda, catarsis, para poder acceder a estados de meditación relajados y sin pensamientos. En conclusión, las meditaciones de atención y conciencia son la esencia del Vijnana Tantra. A través de la aceptación radical, la inmersión consciente y la no lucha, las técnicas de Shiva ofrecen un camino científico y experiencial para disolver el ego,
trascender la dualidad de la mente y vivir en el aquí y ahora en un estado de conciencia pura, dicha incondicional y unidad con la existencia, culminando en la emergencia de un nuevo ser humano. En el contexto de El secreto de los secretos, Vijnana Tantra, las meditaciones de sonido y silencio son un componente esencial de las técnicas y métodos, sutras de Shiva, ofreciendo un camino profundo y experiencial hacia la transformación de la conciencia. Shiva presenta estas técnicas como herramientas científicas y pragmáticas para ir más allá de la mente, la dualidad y las limitaciones del lenguaje, culminando en la experiencia de la unidad cósmica. A continuación, se detalla lo que las fuentes dicen sobre las meditaciones de sonido y silencio. 1. La naturaleza y el propósito de estas meditaciones. Trascendencia de la mente y el lenguaje. El Tantra concibe la mente como una barrera y las palabras como espinas que llenan la mente. Las meditaciones de sonido y silencio buscan superar el charloteo interno y el pensamiento, llevando a un estado de no mente o conciencia pura. El silencio como lenguaje supremo. El Tantra enseña que el verdadero diálogo con la existencia ocurre en silencio. Las experiencias espirituales profundas son no verbales, no lingüísticas e inexpresables con palabras. Jesús también enfatizaba que la única manera de hablar con Dios es en silencio. De lo humano a lo cósmico, la progresión es de las palabras, humanas, a los sonidos, naturales, y finalmente al silencio, cósmico. Este camino es una vía para conectar con la totalidad de la existencia. Ciencia de la transformación. Estas técnicas son parte de la ciencia de transformar la mente. Son métodos prácticos para dar un salto a la experiencia, no teorías para debatir. 2. Técnicas específicas de sonido y silencio. Shiva ofrece varias técnicas para trabajar con el sonido y el silencio. 1. Entonar una palabra o sonido. Entona silenciosamente una palabra que termine en A. Esta técnica implica entonar una palabra que termine en el sonido A, como Alá. El enfoque no es en el significado, sino en el sonido, HH, y en la espontaneidad que surge sin esfuerzo. Esto puede mejorar la salud, la mente y generar una cualidad de calma y serenidad. Usar el nombre propio como mantra, entrar en el sonido del propio nombre y, a través de él, en todos los sonidos. El nombre propio está profundamente arraigado en el inconsciente y, al repetirlo sin enfocarse en el significado, que está en la mente, se convierte en un sonido sin sentido que se expande por todo el cuerpo, abriendo una puerta a la totalidad de los sonidos y, finalmente, al silencio. Entona un sonido y vuélvete ese sonido. Al sumergirse completamente en la entonación de un sonido, uno se disuelve en él, volviéndose uno con el sonido. 2. Escuchar sonidos profundamente. Siéntete a ti mismo en el centro de los sonidos. Esta técnica implica escuchar profundamente, no de manera superficial, sino desde el centro del ser. Escucha un sonido mortecino o escucha un instrumento de cuerda. Concentrarse en sonidos sutiles o que se desvanecen para ir más allá de la mente y sus significados. Usa el sonido como pasaje hacia el sentimiento. Permitir que el sonido sea una puerta a un nivel más profundo de experiencia, moviéndose del intelecto a la sensación. 3. Creación de silencio físico e interno. Tapándote los oídos por presión y el recto por contracción, entra en el sonido. Esta técnica aísla los sentidos externos, haciendo que el mundo parezca inmóvil y estático, lo que permite la percepción de sonidos internos y, eventualmente, del silencio. Sentarse en zazen, simplemente sentarse sin hacer nada, estando alerta a las sensaciones corporales y a los pensamientos sin intentar detenerlos o forzarlos. Esto lleva a un silencio espontáneo y auténtico. 4. La progresión natural del sonido al silencio.
Las fuentes describen una secuencia natural. Cuando la verbalización desaparece, aparece una segunda capa de sonido natural interno, nada. No se debe luchar contra este sonido, sino disfrutarlo y ser un testigo. Si se lucha, se regresa a la capa de las palabras, pensamiento. Si se acepta y se observa, el sonido se hará más profundo y eventualmente desaparecerá, dando paso al silencio. Absence of sound, fullness of sound, Anatnat. Las experiencias profundas deben expresarse en términos contradictorios. El Anatnat, sonido increado, es un término paradójico que se refiere a una perfección donde la ausencia de sonido es plena, o el sonido es tan total que no se le puede añadir nada. Cero y absoluto significan lo mismo. 5. Meditaciones del vacío y la nada. Las técnicas más sutiles se ocupan del vacío, sunya. Buda enseñó el sunyavad, filosofía del vacío /cero, porque si existe alguna alma, puedes esconder tu ego detrás de ella. El vacío es la cesación completa de tu ser, el estado de nirvana, donde cuando tú no estés, habrá dicha, cuando tú no estés, habrá paz, cuando tú no estés, habrá silencio, cuando tú no estés, habrá éxtasis. Medita sobre saber y no saber, existir y no existir. Entonces deja de lado ambas cosas para poder ser. Esta técnica lleva a trascender las dualidades hasta el simplemente ser. 3. Principios tántricos subyacentes. No dualidad. Advaita. La unificación del sonido y el silencio, o la ausencia y la plenitud, reflejan el principio tántrico de la no dualidad. La existencia es una y no dual, y trascender estas polaridades lleva a la comprensión de una unidad cósmica, una totalidad. Disolución del ego. El silencio y el vacío son herramientas directas para la disolución del ego. La mente se resiste al vacío porque, si está vacía, desaparecerá. Al estar en silencio, el yo cristalizado se disuelve, y la conciencia pura existe sin ninguna limitación. Conciencia y alerta. Estas meditaciones son un medio para cultivar la conciencia pura y la alerta total. La conciencia es la pureza tántrica. Al observar el sonido o el silencio sin juzgar o pensar, uno se vuelve un testigo, un estado más allá de lo conocido y del que conoce. El aquí y ahora. Las técnicas de silencio y sonido anclan al individuo en el momento presente. Estar aquí y ahora es la verdad, y estar aquí y ahora es la libertad, y estar aquí y ahora es el nirvana. Amoralidad. El tantra es amoral. No juzga la existencia en términos de bueno o malo, sino que busca aceptarla y trascenderla mediante la conciencia. Experiencial, no intelectual. Estas técnicas no son para alimentar la mente ni para el conocimiento intelectual. Son saltos a la experiencia que requieren sentir, no pensar. 4. Desafíos y advertencias. Mente engañosa. La mente es astuta y puede obstaculizar el proceso. Intentar la no técnica o la no búsqueda con la mente puede convertirla en un nuevo deseo o soporte. Dificultad de lo simple. Las técnicas tántricas son absolutamente simples, lo que puede hacer que el ego las subestime, buscando desafíos más arduos. Hipnosis vs meditación. La repetición monótona de mantras puede inducir al sueño o la hipnosis, lo que, aunque relajante, no es meditación. La meditación es el mismo proceso que la hipnosis, pero en dirección opuesta, hacia el despertar y la conciencia. Necesidad de descondicionamiento. La mente moderna está tan confusa y condicionada que necesita un proceso de limpieza profunda, catarsis, antes de poder acceder a estados de meditación sin pensamientos. En síntesis, las meditaciones de sonido y silencio del Vijnana Tantra son técnicas clave para disolver las barreras del lenguaje y el pensamiento, llevando al practicante de la verbalización a la percepción de los sonidos naturales internos, nada, y, finalmente, a la experiencia del silencio cósmico, vacío /nada. Este proceso,
fundamentado en la aceptación amoral, la conciencia plena y la no lucha, permite la disolución del ego y la realización de la no dualidad, culminando en un estado de profunda dicha, libertad y unidad con la existencia, más allá de cualquier contradicción o concepto. En el contexto de El secreto de los secretos, Vijnana Tantra, las técnicas y métodos, sutras de Shiva, son el corazón práctico de esta ciencia de la meditación y la transformación interior. Osho subraya que el Tantra ofrece una vasta gama de 112 técnicas atómicas, no como filosofías para el intelecto, sino como herramientas directas y científicas para la experiencia y la disolución del ego. Estas otras técnicas complementan las ya discutidas, respiración, sensoriales, atención, sonido, y amplían la visión de Shiva sobre cómo abordar la totalidad de la experiencia humana. Aquí se detalla lo que las fuentes dicen sobre estas otras técnicas y los principios subyacentes. I. Técnicas de imaginación y visualización para la trascendencia. Más allá de la visualización de la luz, el Tantra emplea la imaginación para alterar la percepción y desidentificarse de lo físico. Los 5 sentidos como círculos de pavor real. Sutra 13. Imaginar que los círculos de 5 colores de la cola del pavor real son los propios 5 sentidos en el espacio ilimitable, permitiendo que su belleza se funda por dentro. De manera similar, se puede concentrar en un punto del espacio o en una pared hasta que éste se disuelva, lo que lleva a la realización del deseo de unidad. Esta técnica busca centrar y trascender los límites de los sentidos. El mundo ficticio ardiendo. Sutra 80. Meditar con la visualización del mundo ficticio ardiendo hasta hacerse cenizas. El objetivo es volverse un ser por encima de lo humano al desidentificarse de la forma material y de la ilusión de la realidad. El cuerpo hecho cenizas, pero el tú permanece. Sutra 79. Concentrarse en la sensación de fuego ascendiendo por la forma desde los dedos de los pies hasta que el cuerpo se haga cenizas, mientras la conciencia del tú permanece inalterada. Esta técnica era muy apreciada por Buda y se recomienda practicarla en lugares de cremación para facilitar la imaginación. Disolverse en la oscuridad. Sutra 76. Entrar en la oscuridad absoluta, por ejemplo, en una noche sin luz, y disolverse en ella, considerándola la forma de las formas. Esta técnica, usada por la escuela esenia, donde Jesús fue instruido, que concebía a Dios como oscuridad absoluta, ayuda a trascender el miedo inconsciente a la oscuridad y a experimentar una profunda relajación y dicha. Al sentir la oscuridad interna, las pasiones y deseos pueden ser absorbidos, y uno se vuelve un vacío infinito. Percibir la presencia etérica. Sentir o visualizar una presencia etérica como una luz azul nebulosa que rodea y penetra el cuerpo físico. Esta percepción induce la cesación inmediata del pensamiento y una profunda relajación, ya que el cuerpo etérico es inherentemente tranquilizador. El vacío del ser. Sutra 109 a 112. Imaginar la propia forma pasiva como una habitación vacía con paredes de piel. O considerar que el universo es un caparazón vacío donde la mente retosa infinitamente. Estas técnicas, usadas por Buda para sus discípulos, buscan la experiencia del sunyata, vacío o nada, que es la cesación completa de tu ser y el nirvana. 2. Técnicas para la transformación emocional y mental. El Tantra no reprime las emociones o estados mentales, sino que los usa como un portal. Observar los estados de ánimo sin proyección. Sutra 24. Cuando surge un estado de ánimo, odio, amor, etc., no proyectarlo sobre la persona externa, sino permanecer centrado en uno mismo, reconociendo que uno es la fuente. Esto permite usar la emoción como un sendero para profundizar en el propio ser, en lugar de reprimirla o descargarla destructivamente. Mantenerse en el medio. Sutra 17. Desatendiendo la mente, mantente en el medio. Este es el camino medio, Majjhima Nikaya, de Buda, que implica permanecer entre los polos opuestos de cualquier dualidad, amor/odio, honor/deshonor. No es una elección, sino una observación sin elección, creando un tercer centro de existencia.
Aceptar la realidad en el presente. Aceptar la realidad tal como es en el momento presente, sin dejar que la mente se vaya al futuro. Deseo. Si uno puede estar aquí y ahora, es un Buda. En estados de deseo extremo, permanece sin alterarte. Una técnica usada por Gurdjieff, que consistía en crear situaciones para provocar un fuerte deseo o emoción, y luego instruir al discípulo a permanecer sin alterarse para fomentar la conciencia y el centramiento. Sufrir el dolor de la soledad, no evitar ni distraerse del dolor de la confrontación con uno mismo en la soledad, sino sufrirlo y pasar por él, ya que es una buena señal de un nuevo nacimiento. Este sufrimiento o dolor es el tapascharya, austeridad o esfuerzo arduo. Creer en la omnipotencia. Sutra 101. Creer que uno ya es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Esta creencia no es racional, sino una sensación profunda que, al ser cultivada, disuelve las limitaciones autoimpuestas y revela la cualidad interna del despertar, ya que el ser es, en esencia, el centro del universo. Jesús solo podía hablar a quienes podían sentir, no a los que buscaban respuestas filosóficas. 3. Principios guía y abordaje general de las técnicas. Las fuentes ofrecen una metodología científica para el uso de las técnicas, trascendiendo las limitaciones de la mente convencional. La naturaleza amoral y la no dualidad. El Tantra es amoral, no se interesa en las divisiones de bueno/malo, puro/impuro, moral/inmoral. Su objetivo es ir más allá de la dualidad y la no lucha. Las distinciones son creaciones humanas. La pureza tántrica es la alerta total, mientras que la inconsciencia es la impureza. La simplicidad es clave. Las técnicas son atómicas y absolutamente simples. Su simplicidad es a menudo un obstáculo para el ego, que busca lo difícil y lo arduo. Oso advierte que no hay que dejar de probarlas por su aparente simplicidad, ya que la verdad es siempre simple. Experimentación individual. Jugarse insta a la audiencia a jugar con cada técnica durante unos días, sin ser serio ni autocastigarse. Si una técnica encaja y aporta algo nuevo, se puede profundizar en ella. Es crucial encontrar la técnica que resuene con el tipo de mente de cada uno. No mezclar técnicas. No se deben mezclar dos técnicas, ya que su funcionamiento, modos y fundamentos son diferentes, a veces incluso diametralmente opuestos. La alteración de una técnica puede ser fatal. El rol del gurú y la iniciación. Si bien las técnicas son generalizadas y pueden ser probadas por cualquiera, una iniciación con un maestro hace que un método sea cualitativamente diferente. El maestro observa al discípulo, su tipo de mente, experiencias pasadas, centro activo, para elegir y adaptar la técnica, incluso haciendo pequeñas alteraciones. Esta transmisión es secreta e individual. Para el egoísta, la única técnica inicial es la entrega total al maestro. Estratagemas y descondicionamiento. Muchas de las enseñanzas de los iluminados son estratagemas o ardides, no verdades filosóficas, para mover a la gente hacia la verdad. Para el hombre moderno, con su mente repleta de distinciones y cargado de tradiciones desfasadas, se necesita un proceso de limpieza profunda, catarsis, y descondicionamiento para desechar la artificialidad y actitudes falsas antes de que la meditación pueda ocurrir. La no técnica es una técnica. Oso explica que la no técnica, como la de Krishnamurti o el Zen, es una de las técnicas más antiguas y sutiles, que busca matar y destruir la mente eliminando sus soportes. Sin embargo, es muy ardua y casi imposible para la mente común, que necesita métodos concretos para trascender sus condicionamientos. Meditación como juego supremo. La meditación no es un trabajo orientado a un fin, sino un juego supremo, una diversión sin propósito externo. La felicidad está en el acto mismo de meditar, no en un resultado futuro. El deseo de un resultado especial es una barrera. Hipnosis vs meditación. Ambas usan el mismo camino o proceso, pero en direcciones opuestas. La hipnosis lleva a dormir y condicionar,
mientras que la meditación lleva a despertar y descondicionar. Dominar la hipnosis da la clave para la vida, si se usa para el despertar. En resumen, las otras técnicas de Shive en el libro de los secretos son una expresión de la exhaustividad y adaptabilidad del Tantra. Abordan la totalidad del ser humano, incluyendo la imaginación, las emociones, y la percepción de la realidad, como puertas para la transformación. Guiadas por la aceptación amoral, la conciencia y la no lucha, estas técnicas buscan la disolución del ego y la experiencia de la no dualidad, trascendiendo las ilusiones de la mente para revelar el ser auténtico y la unidad con la existencia, lo cual culmina en la aparición de un nuevo ser humano. En el contexto de la naturaleza del Tantra y sus técnicas y métodos, sutras de Shive, la figura del maestro, gurú, y la existencia de un guía interno son conceptos clave y profundamente interrelacionados. Las fuentes, a través de Osho y la estructura del Vijnana Tantra, describen el papel del maestro como un facilitador indispensable para la transformación, especialmente en la disolución del ego, y la guía interna como la meta última a descubrir. A continuación, se detalla lo que las fuentes dicen sobre maestros y guías. 1. El rol del maestro externo, gurú. El maestro tántrico, ejemplificado por Shive, no es un filósofo o un predicador de dogmas, sino un científico pragmático y un catalizador para la experiencia directa. Transmisor de técnicas y guía individualizado, el maestro no ofrece respuestas filosóficas, sino técnicas y métodos para que el discípulo experimente la verdad por sí mismo. Su enfoque es científico, se centra en el cómo y el hacer, no en el por qué. El maestro observa al discípulo, su tipo de mente, experiencias pasadas, centro energético activo, para elegir y ajustar la técnica de manera individual, realizando pequeñas alteraciones si es necesario. La iniciación como transformación profunda. La iniciación por un maestro hace que un método sea cualitativamente diferente y mucho más potente. Implica una relación viva y a menudo larga con el maestro, que va muy dentro y transforma al discípulo. El maestro elige el momento adecuado para que la técnica entre en lo profundo del inconsciente del discípulo. Por ser un asunto personal e individual, los métodos iniciados deben mantenerse en secreto. Catalizador y espejo. Un maestro iluminado actúa como un agente catalítico. Su mera presencia, satsang, puede incitar e inspirar algo en el discípulo, sin necesidad de acción directa. El maestro también funciona como un espejo, reflejando la realidad interna y el ego del que lo interroga, sin tener un rostro propio ni una agenda superficial. Ayuda para la disolución del ego. Para personas con egos muy desarrollados y sutiles, EJ en Occidente, cualquier otra técnica puede fortalecer su ego. En estos casos, la entrega total al maestro se convierte en la primera y esencial técnica. Esta entrega es una lucha, sadhana, que el ego resiste, y esta resistencia es parte del proceso de su disolución. El maestro no es el objetivo de la entrega, sino un truco o método para la entrega misma, pues la entrega consiste en poner tu ego de lado, descargarte. Destructor de prejuicios y estratagemas. El maestro puede ser agresivo si la mente del discípulo está cerrada, para romper sus prejuicios e ideas preconcebidas. Maestros como Jesús, Buda o Sankara utilizan estratagemas, ardides, que no son verdades filosóficas, sino recursos para cambiar tu mente y tu actitud básica fija, ayudando a la gente a salir de su confusión e ilusiones. Guía para el aquí y ahora. El maestro ayuda al discípulo a liberarse del pasado y las proyecciones futuras, anclándolo en el aquí y ahora, que es la verdad, la libertad y el nirvana. Construcción de confianza. A veces, los maestros deben comportarse de ciertas maneras o realizar cosas innecesarias para generar confianza en sus seguidores, aunque esto pueda llevar a malinterpretaciones de sus enseñanzas. El humor como herramienta. Osho utiliza el humor y las anécdotas, como la del pastor y los bostezos o Gurdjieff y sus fiestas, para relajar las defensas de la mente y facilitar la receptividad de sus discípulos,
de manera similar a como Gurdjieff obligaba a sus discípulos a comer y beber en fiestas para que se relajaran y se olvidaran de quién era Gurdjieff y quiénes eran ellos. 2. La relación maestro-discípulo. Esta relación es la base de la transmisión de la sabiduría tántrica. Basada en el amor y la receptividad, el Tantra enfatiza que las enseñanzas más profundas solo pueden transmitirse a través del lenguaje del amor. El discípulo necesita una receptividad como la del útero, donde el conocimiento no se acumula, sino que crece y se convierte en parte del ser, transformándolo. En este estado de unidad con el maestro, no hay debate, no hay lógica, no hay razón. Uno simplemente absorbe. La honestidad del discípulo. Es crucial que el discípulo sea honesto consigo mismo y con el maestro sobre sus miedos y sus verdaderas necesidades, incluyendo su necesidad de apoyo o técnicas. El discípulo crea al maestro, la necesidad y el tipo de discípulo es lo que crea al maestro. Un mal discípulo no puede encontrar un buen maestro. La elección del maestro es personal y se basa en la afinidad y la capacidad de entrega que se sienta. La disolución del gurú. La función del gurú externo es temporal y termina cuando el discípulo encuentra su gurú interno. Cuando el discípulo se ilumina y se convierte en un maestro por derecho propio, el gurú externo desaparece o deja de ser necesario, aunque la gratitud permanezca. 3. El guía interno. El descubrimiento del guía interno es la culminación de la búsqueda, lo que hace al individuo autónomo espiritualmente. Fuente de sabiduría intuitiva. El gurú externo es un representante para llevar al discípulo al maestro interno. Este guía interno es la fuerza intuitiva que reside en el centro del ombligo, Ara, y que puede ser sentida cuando la mente racional es silenciada. Conexión con la existencia total. El guía interno es una forma de conciencia que existe en todos los seres vivos, desde los humanos hasta los animales y los árboles. La conciencia interna es el espíritu de guía de cada uno. ¿Cómo reconocerlo? Cuando el individuo se encuentra en una situación desconcertante, en lugar de recurrir al pensamiento, debe simplemente estar en un estado profundo sin pensamientos y dejar que el guía interno le guíe. La confianza en esta guía intuitiva crece a medida que se experimenta la corrección de sus indicaciones. Parálisis por la mente racional. La excesiva primacía de la cabeza, razón, en el ser humano moderno ha paralizado los centros internos, disminuyendo la conexión con este guía, a diferencia de los animales, que aún lo siguen de forma innata. 4. Desafíos y malinterpretaciones comunes. La naturaleza no convencional del Tantra y la complejidad de la mente humana generan obstáculos significativos. La mente engañosa. La mente del discípulo es astuta y puede obstaculizar el proceso. Puede buscar la glorificación del ego incluso en la meditación, convirtiendo las técnicas en un medio para satisfacerlo. Malentendidos de las enseñanzas. Las enseñanzas de los maestros a menudo son malinterpretadas debido a la mente dualista y el ego. Los seguidores de Jesús, Buda o Mahavira a menudo distorsionan sus mensajes, incluso generando conflictos entre sus respectivas tradiciones. La no técnica como trampa. Oso critica la no técnica de Krishnamurti o el Zen, afirmando que es una técnica muy avanzada y difícil, adecuada para muy pocos individuos que ya han hecho un gran trabajo previo. Para la mayoría de las personas, con sus mentes condicionadas, esta no técnica se convierte en una excusa del ego para evitar el esfuerzo necesario, lo que resulta en un estancamiento espiritual. Creación de sectas y enemistad. Los seguidores tienden a crear divisiones y enemistades entre diferentes maestros y religiones porque se aferran a sus propias identidades egoicas, incapaces de ver la unidad subyacente o de aceptar la diversidad de enfoques. Shive, al incluir todos los opuestos en su enseñanza, no permite la creación de sectas en torno a su totalidad. En síntesis,
Los maestros y guías en el Tantra son cruciales para un proceso de evolución humana que busca la transformación de la conciencia y la disolución del ego. El maestro externo, a través de sus técnicas y métodos, sutras de Shiva, actúa como un guía pragmático y catalítico que ayuda al discípulo a navegar las complejidades de su mente y a trascender las dualidades, conduciéndolo finalmente al descubrimiento de su guía interno y a la experiencia de la no dualidad y la conciencia cósmica, un estado donde el individuo es plenamente autónomo y consciente. En el contexto de El secreto de los secretos, Vijnana Tantra, las fuentes revelan que la búsqueda de la transformación interior a través del Tantra está llena de obstáculos y desafíos significativos. Osho enfatiza que estos no son meros inconvenientes, sino barreras fundamentales que deben ser comprendidas y trascendidas para que la ciencia de la meditación pueda surtir efecto. A continuación, se discuten los principales obstáculos y desafíos, en el marco de las técnicas y métodos, sutras de Shiva. 1. La mente dualista y sus engaños, el ego como problema central. La mente misma como barrera, la mente es la cosa más astuta que existe, la principal barrera para la comprensión. Es un muro de pensamientos que nos separa de la realidad. La meditación es un estado de no pensamiento, lo opuesto a la filosofía y la mente. El ego como el obstáculo supremo. El ego es la raíz de todo sufrimiento y el único problema. Es un falso yo, una entidad falsa sin sustancia real, que se alimenta del deseo y de las divisiones. El ego se resiste a la entrega y a la disolución. Las técnicas muy simples no tienen ningún atractivo para tu mente porque el ego prefiere lo difícil, muy arduo para sentirse importante. La mente tramposa y sus racionalizaciones. La mente convierte cualquier cosa en un problema. Puede racionalizar la inacción, crear pretextos para no escarbar, o engañarse a sí misma con la no búsqueda o con la idea de que ya se ha logrado algo. La mente también se defiende creando dificultades que luego hay que solucionar antes de actuar. Conocimiento prestado e intelectualización. Acumular conocimiento, saber y barreras con el intelecto es un obstáculo. Todo conocimiento que es, acerca, es falso, peligroso y más dañino que la ignorancia, porque es prestado. Filosofar es impotente para la experiencia directa. La duda y la confusión, la mente es la duda. Los buscadores pueden volverse confusos, perplejos, hechos un caos debido a la proliferación de sistemas y contradicciones. 2. Condicionamientos y represiones del pasado. Cargas del hombre moderno. El hombre moderno está tan cargado de las tradiciones desfasadas del pasado y de las angustias de la vida moderna que necesita un proceso de limpieza profunda, catarsis, antes de la meditación. Condena del cuerpo y el sexo. Las religiones han condenado el cuerpo y el sexo, creando problemas y neurosis. El miedo a la energía sexual y la represión dificultan enormemente la transformación. La moralidad convencional y la división entre bueno y malo son actitudes del hombre, no son reales. Imitación y falsedad. Vivimos con ropas, es decir, identificados con una personalidad falsa, condicionados por padres muertos, la sociedad y generaciones pasadas. La imitación de maestros o ideales, ser como Buda, es un error y no tiene sentido. Apego al pasado y al futuro. El pasado pesa mucho sobre ti y el futuro es una proyección de deseos. Ambos son falsos, impidiendo vivir en el aquí y ahora. 3. Miedos y falta de valentía. Miedo a la meditación y a la muerte del ego. La meditación es una muerte más grande, una cirugía más profunda que la muerte misma. El miedo a esta muerte del ego impide la práctica. El miedo a la muerte impide amar y meditar. Miedo al desconocido y a perder el control. Se tiene miedo a la propia ira, sexualidad o a la oscuridad porque son desconocidos. El miedo a perder el control en experiencias totales es una barrera. El miedo al vacío, la soledad,
la nada puede llevar a rechazar técnicas que conducen a esos estados. Resistencia a la vulnerabilidad. El amor y la meditación requieren ser vulnerable y abierto, actitudes que la mente egoica suele evitar. 4. Dificultades en la práctica y el entendimiento de las técnicas. Simplicidad vs ego. Las técnicas de Schive son absolutamente simples, lo que las hace poco atractivas para el ego, que busca cosas difíciles y arduas para sentirse importante. Actitud equivocada hacia las técnicas. Usar el tantra como excusa para desenfrenarse, o aplicar las técnicas mecánicamente sin comprensión profunda, es ineficaz y solo produce calma cultivada. Mezclar o alterar técnicas. Osho advierte que no se deben mezclar dos técnicas diferentes, ya que sus bases pueden ser contradictorias y esto puede ser fatal. Impaciencia y orientación a resultados. El deseo de tener éxito o de obtener algo especial es una barrera. La meditación es un juego supremo, no un trabajo orientado a un fin. La postergación, la idea de que no hay ninguna prisa, es una trampa. La no técnica como obstáculo, la no técnica de Krishnamurti o el Zen, aunque válida, es muy ardua y casi imposible para la mayoría. Para quienes necesitan apoyo y métodos, esta no técnica crea problemas profundos, ya que el ego siempre encuentra un nuevo soporte. 5. Malentendido sobre maestros y enseñanzas. La coherencia en la superficie. La mente busca coherencia en los maestros, pero un iluminado no es coherente en la superficie, su coherencia está en la compasión profunda. Sus respuestas varían según quien pregunta. El ego en la relación maestro-discípulo. Los discípulos pueden ver al maestro a través de sus propias imágenes y conceptos egoicos, o competir entre sí por cercanía al maestro. Incluso pueden usar al maestro como una forma de esclavitud si la entrega se enfoca en la persona y no en el acto de entregarse. La corrupción de los sistemas religiosos. Las religiones tradicionales han distorsionado las enseñanzas originales de los iluminados, volviendo las prisiones y la sociedad. Los sacerdotes y políticos han explotado la inocencia de la gente. En síntesis, los obstáculos y desafíos en el camino tántrico son intrínsecos a la condición humana, arraigados en la naturaleza del ego, la mente dualista, los miedos inconscientes y los condicionamientos sociales. El tantra no ofrece una solución fácil, sino un llamado a la aceptación radical y la conciencia plena para desmantelar estas barreras. Requiere valentía para enfrentar la propia inconsciencia, honestidad para reconocer el propio ego, y una disposición a experimentar las técnicas con una actitud de no lucha y sin apego a los resultados, a fin de alcanzar la libertad y la unidad. En el contexto de El secreto de los secretos, Vijayam Bhairav Tantra, las fuentes describen el miedo como uno de los obstáculos y desafíos más fundamentales en el camino de la transformación interior.